Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. El desastre empeora en Texas. Cientos de miles de personas pasan la cuarta noche consecutiva sin calefacción, sin luz y sin agua, en medio de un invierno brutal. Ha sido una de las peores cosas que han pasado porque la verdad yo no me esperaba que sucediera esto. Más personas han muerto por congelación o por intoxicación. Entre ellos hay un niño latino y un padre que intentaba proteger a sus hijos. Además, una tormenta de críticas sobre el senador de Texas, Ted Cruz, que intenta escapar de la emergencia en su estado y toma un vuelo a Cancún. ¿Cómo se defiende y a quién culpa de su huida? En el Congreso presentan la reforma migratoria de Biden. Busca legalizar a unos 11 millones de inmigrantes sin documentos. Pero, ¿qué posibilidades de éxito tiene en realidad? Muchos mantienen la esperanza. Podía creer porque es algo que he estado esperando por 19 años. Bueno, mañana los solicitantes de asilo que han tenido que esperar en México por años comenzarán el proceso de entrada a Estados Unidos. Noticias Telemundo está en la frontera. Y mientras la humanidad celebra la llegada a Marte de la sonda Perseverance en busca de rastros de vida en el planeta rojo, una pareja recuerda a su hija. Su nombre iba a bordo de la nave. Tamara siempre fue una amante de las estrellas. Murió a los 21 años y ahora sus padres encuentran en esta misión espacial un significado especial. Tenemos su historia y comenzamos con el desastre en Texas. La emergencia continúa, van 4 días de frío extremo. Todavía hay cientos de miles de personas sin luz ni calefacción para protegerse de estas bajas temperaturas. Y ahora, para colmo, las autoridades piden que se hierva el agua de la llave antes de su consumo, ya que la tormenta invernal ha causado la ruptura y el congelamiento de las tuberías. El temporal de hielo y nieve ha afectado la distribución de suministros, provocando también escasez de alimentos en algunas regiones de Texas. Van al menos 35 personas muertas, muchos de ellos por congelamiento, otros por intoxicación con monóxido de carbono, en el afán de mantenerse protegidos de las temperaturas congelantes. Nos vamos con Francisco Cuevas, que está en Texas con la información. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? La nieve y las bajas temperaturas continúan afectando gran parte del estado de Texas. Poco a poco la electricidad ha comenzado a llegar a algunas casas, pero cientos de miles continúan sin servicio eléctrico. Esto ha llevado a que algunos padres de familia tomen medidas verdaderamente peligrosas para poder mantener sus casas calientes, llevando a muchas tragedias. Al tiempo que Texas continúa bajo un manto blanco de nieve, el costo humano comienza a aparecer de forma dramática. Pues ese día se nos fue la luz y empezamos con mucho frío. Como muchos residentes en Texas, Kevin Ayala quería proteger a su familia de las bajas temperaturas y prendió un generador de gas dentro de su casa con trágicas consecuencias. Su esposa embarazada y su hijo de 4 años sobrevivieron, él no. Sin ninguno de los dos imaginar que eso tiraba ese químico que nos afectó y mi niño empezó a vomitar y luego me quedé inconsciente y no supe más nada. Al menos 35 personas han muerto a consecuencia de las nevadas en Texas por hipotermia, accidentes automovilísticos o incendios como este en Houston, donde murió una abuela y sus 3 nietos. Pero muchas muertes son por intoxicación con monóxido de carbono, al prender hornos, calentadores de leña o los mismos autos dentro de cocheras, métodos que Alexis ha utilizado. Como está tan difícil, hay que buscar opciones y son las opciones que más se le ocurren a uno. En Houston, Christian, de 11 años, corrió sobre la nieve antes de irse a la cama, donde sus padres lo encontraron muerto. Su mamá, entre llantos, dice que las temperaturas congelantes pudieron haber sido la causa. No entiendo por la razón que él murió, no se quejó nada, no me dijo nada. El niño durmió con 2 cobijas y otro niño de 3 años para calentarse. Y le quiero dar vuelta y miro que la nariz tenía poquita espuma, pero poquito y metido en la boca así en la almohada. Albergues y centros de calefacción han sido abiertos en todo el estado, pero se teme que el número de muertos continúe aumentando. En Dallas, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y al mismo tiempo en que ocurrían estas tragedias y se acumulaban los muertos, millones de personas sufren las inclemencias del tiempo y el senador Ted Cruz se fue con su familia a Cancún. Cuando se conocieron las imágenes del senador con dirección a México, se desató la indignación y hubo muchas críticas.
Así que Cruz regresó a Houston y admitió su error. I said really from the moment I sat on the plane, I began really second guessing that decision and saying, look, I know why we're doing this, but I've also got responsibilities, and it had been my intention to be able to work remotely, to be on the phone, to be on internet, to be on Zoom, to be engaged, but I needed to be here, and that's why I came back. And then as it became a bigger and bigger firestorm. Bueno, para muchos tejanos es inaceptable que Cruz haya viajado cuando tantos en el estado están pasando dificultades. Necesitamos a una persona que esté con nosotros en las buenas y en las malas. Y lo que vimos que cuando estábamos en las malas, él se va a Cancún. No tenemos agua, no teníamos luz y él así con su familia allá yéndose de vacaciones. Se multiplican las voces que piden la renuncia del senador Ted Cruz y el New York Times reveló mensajes de texto en los que su esposa le decía a sus amigos que planeaban viajar para escapar del frío congelante en su casa. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema energético de Texas frente al clima extremo? Hay que entender primero cómo funcionan las cosas en Texas. Es un sistema independiente al del resto del país. Toda la energía que se consume en Texas se produce en Texas y no están conectados con otros estados. Hay energía nuclear, energía solar, la mayoría de ella es energía con gas natural y hay algo también de energía de viento. Un sistema acostumbrado quizá al calor extremo, porque las olas de calor son comunes en Texas, pero no al frío extremo como lo que hemos visto en los últimos días. ¿Qué ocurrió? Pues que estas tormentas invernales no tienen precedentes en un estado como Texas. La demanda subió, más personas prendieron su calefacción, solicitaron energía y la oferta no alcanzó. El servicio se colapsó, se congelaron las tuberías de gas natural, se dañaron las turbinas de viento, se dañó también el sistema de transmisión por las nevadas y la lluvia. ¿Cómo lo resolvieron? Pues tuvieron que acudir a la interrupción del servicio de forma aleatoria. Primero dijeron que eran cortes de 45 minutos y ya hemos visto cortes de días enteros para algunos hogares. ¿Qué aprendemos? Bueno, el elefante en el salón es la emergencia climática, la infraestructura que no alcanza para estos cambios extremos que estamos viendo. Quizá es una infraestructura adaptada para el clima del pasado, lo que hemos visto hasta ahora, pero no para el clima del futuro, este clima extremo si no se atiende la emergencia climática. Y aún en medio de este frío, siguen los cruces en la frontera. Un grupo de casi 200 migrantes fue rescatado por la patrulla fronteriza cerca de Mission, Texas. Las autoridades informaron que entre ellos viajaban unos 44 menores no acompañados. Y 50 inmigrantes sin documentos de 200 que viajaban hacinados en un camión fueron detenidos esta tarde en San Antonio, Texas. La policía del condado de Beja recibió una llamada de uno de los inmigrantes que estaban adentro del camión que se había detenido. Los inmigrantes abrieron una de las puertas para poder respirar. Cuando llegó la policía, el resto se dispersó y solo fueron detenidos 50, la mayoría originarios de Guatemala y El Salvador. En este sentido, hoy los demócratas presentaron la reforma migratoria del presidente Biden. El plan propone un camino a la ciudadanía para casi 11 millones de inmigrantes que no tienen documentos. Cristina Londoño está en Washington, D.C. con los detalles. Cristina, hay mucha esperanza entre los inmigrantes, pero también hay cautela, ¿cierto? Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, claramente hay escepticismo entre la comunidad inmigrante, pero hay esperanza porque la administración Biden empieza con una promesa cumplida. Les dijeron que iban a presentar esta reforma migratoria en los primeros 100 días de gobierno y ahí está. Además, incluye unos alivios que pocos se esperaban. Estos dos soñadores vieron el sol en pleno invierno al enterarse de que la reforma migratoria propone para ellos residencia inmediata. No me la podía creer porque es algo que he estado esperando por 19 años. Pero la mayor alegría para ambos es que sus padres también están incluidos, aunque su camino a la ciudadanía sería más largo. El sueño americano era para los hijos, nunca esperaba que le llegara a pasar a los padres, es algo maravilloso. Con los Dreamers y los campesinos, los tepecianos también son parte del grupo de ciudadanía rápida. Tras 20 años trabajando en la construcción y mantenimiento de edificios federales, Elda Coreas ya había perdido la fe y tirado la toalla. Yo ya tengo planes, supuestamente después de octubre yo me voy para El Salvador, pero ya con esta nueva noticia ya tengo que cambiar mi mente y pensar en otras cosas. Entre otras medidas, la propuesta le ofrece protecciones especiales a las víctimas de abuso laboral para que denuncien el maltrato y triplica las visas U para víctimas de violencia.
La verdad yo me siento víctima 2 veces porque aparte del trauma que hemos vivido, el trauma de esperar ya 5 años. Con la reunificación familiar en mente, la reforma le extiende los mismos beneficios a las familias LGBTQ. Aumenta las visas y agiliza los procesos para atraer a familiares, ofreciéndoles incluso visas temporales mientras esperan la residencia. Para Elda significa el reencuentro con el niño que a distancia se le hizo hombre. Tengo 21 años que no veo a mi hijo. Así es que ese es el cambio, eso es lo que todos esperábamos. Saben que no se les dará el milagro de la noche a la mañana. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hoy se dio a conocer que los solicitantes de asilo que fueron parte del programa Quédate en México podrán entrar por la garita de San Isidro en California a Estados Unidos. Pero a un día de que se apliquen estos cambios que Biden anunció para este programa, muchos migrantes no tienen ni idea de cómo ni cuándo podrán cruzar a Estados Unidos. Raúl Torres está en Tijuana. ¿Qué tal, Raúl? Esta es la puerta de la esperanza para los migrantes, pero no saben todavía cuándo ni cómo será abierta. Julio, te saludo desde el Puente del Chaparral, aquí en Tijuana, Baja California. En horas será el fin del programa Quédate en México, con el que el expresidente Donald Trump envió de regreso a los migrantes que solicitaron una visa. Hoy algunos de ellos cruzaron la frontera porque tenían cita en la corte allá en los Estados Unidos. Muchos creyeron que ya se quedarían ahí, pero fueron devueltos. El gran problema que Donald Trump dejó, él tiene muchos problemas, no solo en migración. Él llegó aquí en la caravana de 2018, dice que salió por pandillas, asegura que en una ocasión le dieron 2 tiros y casi se muere. A pesar de que hoy lo regresaron y le dieron una cita hasta julio, él no pierde la esperanza. Yo ya llevo 3 años, pero todo es un orden y un protocolo a seguir. Pero hoy aquí hubo una protesta de migrantes, los que no saben qué harán mañana, también los que esperan una oportunidad. Una de ellas es Teo, es mexicana de Tlapa Guerrero, salió porque allá acostumbran comprar a las mujeres, increíblemente. Un cacique quiso comprarla, ella se negó y ahora busca una visa humanitaria. Nosotros salimos de nuestros lugares de orígenes no por gusto, sino por necesidad. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció que deben registrarse en una página de internet, pero esta no funciona todavía y los diferentes albergues ya dijeron que les darán ayuda para inscribirse y seguir con los trámites, porque para todos ellos lo que está pasando aquí es una verdadera oportunidad, una oportunidad de una nueva vida. Julio. Totalmente, Raúl, pues ese cruce mañana será noticia. Hoy por lo pronto fue gran noticia la exploración Perseverance, que llegó hoy con éxito a Marte tras un aterrizaje complicado. Es la mayor misión de la historia al planeta rojo y la 5ª enviada por la NASA. Perseverance recorrió más de 300 millones de millas y ahora tiene como objetivo resolver una duda que tienen los científicos. El principal objetivo de la misión es hallar restos trazadores biomarcadores de vida pasada en Marte, que tiene un entorno atmosférico y tuvo un entorno de agua similar al que tenemos hoy en día en Tierra, y por tanto creemos que es un gran lugar para encontrar vida pasada. Bueno, junto con el Perseverance se envió el helicóptero Ingenio, que es el primer artefacto volador con energía solar enviado al espacio y que servirá para reconocer el terreno marciano. Es una misión realmente histórica. Y a bordo de esta sonda espacial iba un chip. En ese chip van inscritos 10 millones de nombres de personas, poco más, que querían ser parte de una forma o de otra de esta misión. Y entre esos nombres estaba el de Tamara. Es una joven que murió hace 2 años y hoy nosotros conversamos con sus padres. Mientras la historia se escribía en Marte y en Tierra, la humanidad celebraba el inicio de una nueva era en la exploración espacial. En casa, Silvia y Alistair seguían la misión con los sentimientos a flor de piel. Pero no podía dejar de pensar que si ella hubiera estado acá, ella hubiera estado viendo esto. Su única hija, Tamara, falleció cuando tenía 21 años. Desde pequeña se había interesado en las estrellas y el espacio. Ella era muy aventurera, le gustaba mucho viajar y siempre tuvo mucho interés en las cosas de astronomía. Ella tocaba el violín, tocaba la guitarra y el ukulele. Desde que murió, sus padres han hecho de todo por mantener su nombre con vida.
Y cuando supieron que en la nave Perseverance iría un chip con los nombres de unos 10 millones de personas a bordo, encantaría la idea con su nombre va a otro planeta. ellos no dudaron en escribir ahí el nombre de su hija. Así que Tamara llegó hasta Marte. Cuando morimos, no morimos, sino que nos convertimos en energía en el espacio. Y ella está en algún lugar, por ahí, siendo parte de esa energía. Y si la humanidad quiere algún día pisar el planeta rojo, Tamara ya se adelantó. En Chiapas, México, un hombre es acusado de matar a golpes a su hijastro, un bebé de 2 años. Así despidieron al pequeño. La madre del menor fue quien lo denunció con las autoridades después de que el sujeto le confesara que lo golpeó porque su llanto lo alteró. De acuerdo con la mujer, no era la primera vez que su niño sufría maltrato. Y después de unos minutos me habla el doctor y me dice, puedes entrar, quiero hablar contigo. ¿Sí? Mira, me dijo, te voy a decir algo, él ya llevo 2 minutos tratando de resucitarlo y no puedo, él tiene agua en el abdomen. La madre del bebé dijo que sufrió amenazas por parte de la familia del agresor. Teme que la Fiscalía General del Estado pueda dejarlo libre. Con pistola en mano, un ladrón asaltó a un reportero que se preparaba para salir al aire. Esto sucedió a las afueras del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en Guayaquil, Ecuador. El asaltante amenazó al reportero, ahí lo ve, el camarógrafo también. Obedecieron ellos, entregaron su celular, pero la cámara estaba grabando y quedó todo en video. El ladrón huyó en una motocicleta. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.